insistir, de verdad, en este contexto, en la agenda de transformaciones, es un acto simbólico y en cierta medida es un engaño. No, yo creo que igual las relaciones, como mencionaste, Mauro, entre el Frente Amplio y el Partido Comunista son relevantes porque algo tiene que ver con la gobernabilidad del país. Si ellos tienen que mantener... con la gobernabilidad del país, pues, si no tienen ni siquiera mayoría en el Congreso. Si esta cuestión ya se acabó. Tienen que administrar como puedan lo que hay, ¿no? Y tratar de no profundizar, digamos, mucho de los desastres. Pero la verdad es que veamos qué es lo que va a pasar esta semana en la Cámara de Diputados. La verdad que sí. Ya, mira, ya perdieron la mesa en el Senado. Eso hace que en la práctica, para que todo el mundo sepa, ellos tienen la máquina para poder determinar los tiempos legislativos en muchos sentidos. Y eso involucra de que los tiempos legislativos está, por ejemplo, la reforma previsional, está la reforma, entre comillas, reforma tributaria, ¿no? Que era como ya le habían cambiado el nombre, porque la verdad de reforma ya no queda mucho. Y además está el tema, lo que sí va a avanzar es el salvataje de ley ISAPRE, eso sí. Eso se los garantizo, eso va a ser aprobado rápido. Pero al final ellos tienen la manija. Ahora, si la manija queda en la oposición, o sea, en la derecha, en la Cámara de Diputados, olvídate. O sea, ya por lo menos la agenda prometida de cambios estructurales, que ya hoy día es muy difícil, se transforma en imposible. Insistir, de verdad, en este contexto, en la agenda de transformaciones, es un acto simbólico y en cierta medida es un engaño. ¿Me entiendes? Pero fíjate que el presidente de la República en Chile tiene muchas atribuciones, el Ejecutivo tiene hartas atribuciones, pero para que la gente no se pierda, sin pasar esas atribuciones, sin pasarlas, o sea, dentro de ese ámbito, respetando la Constitución y las leyes, igual el presidente de la República tiene mucho espacio, digamos, para poder generar políticas públicas, para generar proyectos, programas. Yo te diría que sería de repente ya tiempo de empezar a reenfocar un poco eso. Y ponernos presidencialistas, dices tú, como corresponde. Pero es que somos hiperpresidencialistas, es un problema. Bueno, pero es un problema para quienes no están en la presidencia. Y también es un problema para los presidentes que no lo saben, o no lo entienden, o no tienen la voluntad y el coraje para poder ejecutarlo. Como te digo, siempre esto con respeto a la ley, porque hay algunos que dicen presidencialismo, entonces quiere hacer lo que no pudo hacer en el Congreso por decreto. No, eso es inaceptable. Pero dentro del ámbito de sus atribuciones, sí puede, ¿no? Puede generar políticas públicas, programas, relevarlos también mediáticamente, ¿no? Para que se muestren en éxito. Bueno, porque si tú estás prometiendo cosas que sabes que no van a cumplir, aunque suenen increíbles, al final eso afecta a tu credibilidad y, ojo, eso también te afecta en las urnas. Sí, claro. ¿Me entendí? Entonces acá lo mismo que ¿me entendí? 500.000 personas en la Alameda, si al final en las urnas, ¿me entendí? La derecha gana. Entonces, es el tema, hay que cuidar la credibilidad, yo creo que hay que reenfocar, ver cuáles programas y políticas públicas que se pueden implementar constitucional y legalmente desde la presidencia se pueden hacer y empezar un poco a difundir y profundizar eso. Gestionemos, si quedan 2 años, no menos. Hassan sostiene que hay 3 tipos de gobierno. El gobierno transformador... No, esto es serio. Me encanta etiquetar a mi compadre. Ya. No, pero si él dice que hay un gobierno... Hassan siempre ha puesto sobre la mesa, dice, hay gobiernos transformadores, ¿cierto? Hay gobiernos de administración, ¿cierto? Que están dándole... Y hay gobiernos de resistencia. Y entonces dice, ¿sabes qué? Transformador ya no puede, no tiene lo acabamos de analizar. Y se está convirtiendo en un gobierno de administración. Yo estoy interpretando de su modo que hace tú. Pero tú invitabas a hacer un gobierno de resistencia. ¿Puedes profundizar brevemente eso, Hassan, por favor? A ver. Porque tiene mucha relación con lo que dice Mauricio. Claro, sí. El Congreso está bloqueado, entonces hay otra cosa que se puede hacer. Ahora, un tema de lo que hizo Donald Trump, que si uno va al gobierno de Donald Trump, no hizo muchos cambios legislativos. ¿Ya? No fue su agenda ni siquiera. Él ocupó el puesto de presidente de Estados Unidos, no por los poderes que tiene, sino para crear una base trumpista. O sea, él no cambió el país en términos de legislación, en términos ni siquiera de muchos decretos presidenciales. Dejó el país más o menos como estaba antes. Lo que cambió fue el Partido Republicano y cambió la conversación. Entonces se puede hacer guerra cultural desde una presidencia, y la presidencia tiene mucho poder para hacer eso, y eso asegura, incluso perdiendo la reelección, dejar la base para un proyecto a largo plazo. Eso es un gobierno de resistencia, donde tú dices, no puedo hacer los cambios que yo quiero ahora, pero puedo cambiar la situación para que en el futuro sea posible hacer esos cambios. Eso es la guerra cultural desde la presidencia. O sea, ser un gobierno de administración no es incompatible con ser un gobierno de resistencia, entre comillas. ¿Y sabes lo que pasa?
que si tú primero prometiste un cambio estructural, Ya. ¿me entendí? Y llegaste a la moneda con todas esas banderas. Bueno, eso ya en un comienzo era difícil porque en el fondo estaba, ¿me entendí?, el problema del Congreso. No tenías la mayoría suficiente. Ya, te la jugaste, que era racional, por el tema del cambio constitucional. No funcionó porque ahí, con las normas transitorias, el gobierno tenía un espacio para poder hacer cosas. Ya, no pasa. Después, ¿me entiendes? Tú observas cómo incluso ya las difíciles mayorías que tú proyectabas en el Congreso se van diluyendo porque tu propio sector se va atomizando. Porque imagínate, en todos los cálculos se decía ya, nosotros tenemos tanto, ¿no? Y la derecha tiene tanto, sí, pues, pero nosotros era demócratas también, pues. Y PDG. Y PDG. Entonces, están incorporando esos votos que no tenían. Bueno, ya, eso tampoco ocurre. Ya, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Obviamente, claro, tú puedes plantear, mira, ¿sabes qué? Estamos bloqueados, no podemos avanzar. Pero si tú solamente haces eso y no generas una alternativa donde tú digas, ya, no podemos hacer esto, pero además, sin perjuicio de aquello, vamos a hacer esto otro. O sea, si simplemente te limitas a decir, no podemos hacer esto y Al te plan victimizas, original, claro. oye, no vas a ganar ningún apoyo. De hecho, probablemente vas a tener un apoyo duro, un núcleo duro, pero no vas a poder extender tu base electoral, porque en el fondo tú tienes que, desde el gobierno, ser capaz de prometer algo y cumplirlo. Entonces, lo que hay que hacer es generar, ¿Pero qué entre es capaz comillas, de hacer este nuevas gobierno y promesas. cumplirlo? Hoy día están súper preocupados en lo que no pueden hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que prometieron y con lo que se llegó al gobierno no lo pueden hacer. Ya, pero no basta con decirle a la gente 2 años, es que sabes que no podemos hacer, no lo podemos Nada. hacer. No, porque igual tú tienes que gobernar y tienes que plantear que desde el gobierno puedes hacer mejoras que sean sustantivas e importantes para el bienestar de la gente. Y eso se puede hacer desde la presidencia. ¿Sabes cuál es el problema? Que esas cosas no se identifican ni menos se comunican. ¿Me entendés? Entonces puede ser de que incluso haya muchos planes y programas muy exitosos que hoy día haga el gobierno, pero nadie los comunica porque estamos más preocupados, ¿me entendés?, acerca de lo que va a pasar con la reforma previsional en el Senado y todos sabemos que es lo que va a pasar. Claro. ¿Me entendés? O sea, eso es ya claro. Entonces, ese es el problema, yo creo, y eso es una falta de liderazgo y de visión. Quiero volver a una cita de Mauricio Daza, el moderado, el moderado, ponderado, el templado en el análisis, que dice que el gobierno debe enfocarse en las cosas que puede hacer, Sí. que puede dejar las cosas que no puede hacer y enfocarse en las cosas No que sí dijo puede dejarla. Dejar de enfocarse con Pero tal- darle bombo a las otras. A ver, Poner no. énfasis, poner Ya, énfasis. o sea, ya, haz tu, no es blanco y negro, haz tu tema, digamos, de resistencia que tú le denominas, sí. ¿no? En tu Pero lenguaje además chavista. enfocarse- sí, está bien. Sí, no, eso, lo primero, resistencia, ya, ok. Ya. Pero paralelamente tienes que ofrecer algo alternativo, po, Sí, Hassan. ahí está, No exactamente, podías estar ya. 2 años simplemente haciéndote la víctima diciendo que los otros no te dejan hacer nada. perfecto. Que es cierto, y es una parte de lo que tienes que hacer, pero no es todo lo que tienes que hacer. Por supuesto. Víctima. El problema es que don Mauricio Daza está asumiendo en su moderación que el gobierno tiene cosas que puede hacer. Pero Ya, no yo te- quiero yo- pensar mal de la incapacidad de este gobierno. Cuando Hugo Gutiérrez hace esa comparación, ¿no?, entre el Partido Comunista apoyando a sus militantes acérrimamente y después Gonzalo Winter se hace el enojado y dice, no, acá el Frente Amplio es muy distinto, el Frente Amplio condena así la corrupción de venga donde venga. En realidad el Frente Amplio aplica un criterio clasista. Si son amigos del presidente no se toca. Por algo tenemos a Miguel Crispi todavía como jefe segundo piso. Si están en eso de condenar a personas por cualquier posibilidad de sospecha, ¿por qué está todavía Crispi y su tía además trabajando en el Bueno, gobierno? porque son un grupo de amigos que están disfrazados de partido político. El Partido Comunista a uno le podrá gustar o no, pero tiene más de 100 años, po. Pero te insisto, no basta con sostener algo que todo el mundo ya sabe. En el Congreso estas reformas no van a pasar, por cómo se está dando el tema en Pero el Congreso. algo como, por Pero ejemplo, tienen que una hacer otra cosa. agenda anticorrupción. ¿Podrían hacer eso sin pasar por el Congreso? Llama a una licitación internacional para el litio, que sea transparente, pública, y asígnesele a la entidad que haga la mejor oferta económica, social y medioambiental. Y ahí te vaya a asegurar fondos increíbles para el futuro de Chile. Ahí vaya a ser un cambio importante. Apoya el periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanilla.